Para continuar, entonces tenemos igualmente invitado al doctor José Miguel Torres Viera. Le repito, desde el punto de vista de su resumen curricular es mucho más amplio de lo que le voy a decir. Él es internista, cardiólogo, intervencionista, fellow del American College of Cardiology, es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y al igual que Carlos Ignacio, en ciertas redes que tenemos, sobre todo en WhatsApp, nos sorprende con casos que han mostrado de personas jóvenes sin factores de riesgo aparentes que han hecho problemas cardíacos isquémicos en relación a COVID-19. Y por eso nos va a hablar de este tema tan relevante del síndrome coronario en el contexto de COVID-19. Una experiencia en la vida real. Y realmente cada vez que uno ve la experiencia que ha tenido él como cardiólogo intervencionista, uno cada vez más se asusta de COVID-19 y uno cada vez más insiste en la relevancia de evitar la infección, la relevancia de vacunarse y buscar hacer las medidas como usar la mascarilla, lo cual es algo básico para evitar estas complicaciones que José Miguel les va a presentar. Y gracias por estar presente. Los micrófonos y la cámara es tuya. Gracias. Muchas gracias, Manuel. De verdad que muy honrado de poder estar compartiendo este espacio con mi amigo personal de muchos años, el doctor Carlos Ponte, que es una estrella y que acaba de presentar un resumen brillante de la enfermedad cardiovascular asociada a COVID, de esta invitación de Manuel, de esta invitación de la Sociedad Venezolana de Infectología, que ha tenido un papel educativo muy relevante durante esta pandemia, por lo cual lo felicito ampliamente. Y, por supuesto, muy agradecido con la Universidad Central de Venezuela y con todo el sistema SOS Telemedicina que nos ha dado este apoyo desde hace varios días. Disculpe que me integré un poco tarde, pero estoy de guardia. Ahora que nosotros somos empleados, tenemos que responder a algunas cosas con menos libertad que lo que hacíamos anteriormente. Nosotros, la verdad que voy a tratar probablemente voy a ser un poco menos catedrático y voy a tratarle de mostrar algunas de las vivencias que hemos tenido en el contexto de la epidemia de COVID-19 en el laboratorio de hemodinamia. Y nosotros nos convertimos de alguna manera en esta suerte de covidólogos amateur, una vez que mi hermano, que es un infectólogo que trabaja en Miami, que algunos de ustedes seguramente conocen, el doctor Carlos Torres, muy temprano en la pandemia hizo una infección por COVID y en ese momento no disponíamos de ninguna de las herramientas que claramente están definidas ahora para ayudar a resolver el escenario, y por supuesto no contábamos con vacunas, y realmente hicimos un pánico familiar cuando supimos que Carlos Gabriel tenía COVID. Y bueno, hicimos una inmersión en todas las opciones que teníamos en ese momento. No salimos de la vitamina C y de la melatonina, que en ese momento estaban como muy de moda y protegían el sistema inmunitario, ayuda. Y afortunadamente él lo superó y nosotros nos quedamos adictos al COVID durante todo este tiempo. Hemos estado lidiando con este escenario que cambió el mundo y que creo cambió también la medicina. Creo que va a ser un punto de clivaje histórico en el manejo de la medicina, sin ninguna duda. Las cosas desde el punto de vista de investigación se aceleraron, los acuerdos internacionales y la manera en que la Academia Internacional compartió conocimiento y lo sigue compartiendo, cambió también la manera en que nosotros nos aproximamos a los pacientes y compartimos conocimiento médico. Básicamente les voy a mostrar una agenda muy simple de casos clínicos base y algunas lecciones que quisiera se llevaran para la casa desde el punto de vista cardiovascular. Ya ustedes todos saben, ya Carlos lo presentó muy bien, que nosotros tenemos un espectro muy amplio de fenotipos cardiovasculares que se presentan en el contexto de la infección por COVID-19, que van desde la pericarditis pasando por la miocarditis, los episodios de insuficiencia cardíaca aguda, los síndromes coronarios agudos y las arritmias. Y dentro de eso incluso hay variaciones de todo tipo, y ahora tenemos que la enfermedad cardiovascular tiene que ver con COVID mucho antes de que la enfermedad aparezca, porque aparentemente los factores de riesgos de complicaciones y factores de riesgo incluso de infección están muy relacionados con los antecedentes previos de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad arterial coronaria y por supuesto de diabetes mellitus. Conocemos perfectamente esta mediación a través de los receptores ACE2 para la internalización del COVID dentro de la célula
Allí teníamos que revisar si particularmente el miocito, hay muy pocas demostraciones anatomopatológicas de que este virus esté dentro del miocito, se queda en la periferia del miocito, particularmente en el pericito y en los macrófagos, pero sin ninguna duda esa es su forma de entrar al endotelio y este virus produce una real endotelitis sistémica, por lo que definitivamente es una enfermedad cardiovascular porque produce inflamación de todo el endotelio en sus diferentes terrenos tisulares y de acuerdo a la gravedad de la situación puede producir complicaciones muy variables. Es interesante que la primera manifestación o la manifestación más importante de compromiso cardiovascular es el daño miocárdico o la injuria miocárdica. Y la injuria miocárdica para los infectólogos, que no estoy seguro cómo lo manejan, porque nosotros todavía los cardiólogos tenemos dificultades para definir injuria miocárdica, infarto tipo 2 o infarto tipo 1. Voy a simplemente a referirme que la injuria miocárdica es la elevación de los niveles de troponina. En este momento nosotros usamos de rutina troponina ultrasensible para hacer los diagnósticos de infarto de miocardio. No usamos la troponina que utilizábamos hace algunos años. Esta troponina es tremendamente sensible, puede detectar hasta fracciones de proteína tipo troponina del miocito hasta 1000 veces menores que la detectaban las otras troponinas, por lo que tiene una altísima sensibilidad para detectar daño miocárdico y no necesariamente una altísima especificidad para detectar cuál es el mecanismo que produjo la elevación de las troponinas, pero efectivamente los pacientes que hacen injuria miocárdica establecen desde el principio que probablemente van a tener mayor riesgo de complicaciones, tanto ventilatorias como el tiempo de ventilación mecánica, como de injuria renal y por supuesto de muerte. O sea que es un excelente predictor, lamentablemente, de muerte y de morbilidad cardiovascular. ¿Qué pasa con las elevaciones de troponina? Las elevaciones de troponina generalmente, las muy importantes, se producen luego de la segunda semana, entre el día 10, 12 y el día 14 a 16, cuando la respuesta inflamatoria sistémica está declarada y el paciente está realmente en una fase avanzada de la enfermedad. Eso pudiera incluir en algunas series, particularmente en la China, hasta el 40% de la serie de los pacientes, pero está rondando entre el 18 y el 40% de los pacientes de acuerdo a las series que revisemos. Y encontramos que ha variado de acuerdo a la onda a la ola que estemos evaluando. En la primera ola nosotros asumimos que había una lesión microvascular endotelitis, como ya hablamos al principio, con una injuria trombótica, porque aquí se produce una coagulopatía propia de la enfermedad relacionada con COVID, muy parecida a una CID y muy parecida a una miocardiopatía trombótica, pero tiene características muy especiales. Tiene un marcador como el dímero D que se eleva precozmente y es el mejor marcador de que puede haber complicaciones, no solo trombóticas, sino complicaciones hemorrágicas, aunque las complicaciones hemorrágicas durante el COVID son muy infrecuentes, están allí y el dímero D, además de marcar trombosis, marca también complicaciones hemorrágicas potenciales. Todo esto producía hipoxemia, por supuesto, enfermedad cardiovascular persistente, arritmias ventriculares, producían injuria miocárdica, pero a medida que fuimos avanzando, probablemente en la segunda ola y en la tercera ola, contribuyeron cosas con las que no estábamos contando. Y, por ejemplo, en la segunda ola, los estados de ansiedad, la liberación en tormenta de catecolaminas relacionadas con ansiedad, con miedo, produjeron muchos casos o reportes de casos de miocardiopatía de estrés transitoria o síndrome de corazón roto relacionado exclusivamente con los estados de ansiedad y con el miedo o a ser contagiado o a tener que ir a un hospital para atender, por ejemplo, una dolencia cardiovascular, pero estar impedido o por el miedo para no contagiarse de la enfermedad. Y finalmente, en la tercera ola encontramos una cantidad de pacientes que pasaron un año recluidos, perdieron condición física, tanto cardiopulmonar como periférica, y fueron más susceptibles de injuria miocárdica producto del confinamiento impuesto por la situación. Está claramente demostrado que si uno tiene enfermedad cardiovascular y además
tiene elevaciones de troponina, las posibilidades de muerte son mucho mayores, como ustedes la ven claramente en la curva, que si el paciente no tiene ningún antecedente y tiene una troponina normal, como se ve claramente en la curva, el riesgo de tener muerte relacionada con la enfermedad o complicaciones son mucho menores, por lo que esto es esencialmente, además de un marcador de injuria, es un marcador de morbimortalidad. El primer paciente es un paciente de 36 años, que vimos al principio de la pandemia, obeso, en su 7º día de enfermedad, ahí en el límite donde no es grave y no es leve. Su 7º día estaba en soporte de oxígeno con cánulas de alto flujo, hace súbitamente sentado, dolor torácico moderado, y como está conectado a un monitor, se aprecia una elevación del ST en el monitor y llaman inmediatamente a cardiología, hacen un electrocardiograma de superficie de la manera que les era posible en ese momento, y pronto podemos apreciar aquí una elevación del segmento ST. Esto que ustedes ven aquí es el segmento ST, y es lo que clásicamente los cardiólogos utilizan para entender que hay una trombosis aguda de una coronaria en general. Hasta este momento, hasta el COVID, hay una trombosis aguda de una coronaria epicárdica. En este caso, probablemente la coronaria derecha. Eso hace que tengamos que llevar al paciente de inmediato. Este paciente en particular está con cánula de flujo, está bien, no está en ventilación mecánica, no está en un estadio avanzado de la enfermedad. Tiene una indicación clara de que nosotros hagamos una intervención para disminuir el riesgo de muerte tisular miocárdica en relación con la oclusión. Nos cambiamos en este caso a hacer acceso radial distal. Ya no hacíamos, estos pacientes están multiinvadidos, tienen accesos vasculares venosos y arteriales necesarios durante su hospitalización, particularmente los graves. Entonces decidimos tratarlos a ellos particularmente con este acceso que permitía luego limpiamente a las enfermeras y a los terapistas utilizar las vías regulares que ellos utilizan, y nosotros utilizamos una vía normal. Aquí en la tabaquera anatómica buscamos el pulso radial y a través de ese acceso llegamos, por supuesto, al árbol coronario. En este caso, este era el hallazgo angiográfico de este paciente. Esta es la arteria descendente anterior, la arteria más importante del corazón. Aquí solamente quiero destacar que aprecien que esta arteria está esencialmente limpia, completamente gris oscura o negra, pero cuando ven la coronaria derecha, aprecian esta imagen aquí amorfa, gris, que parece algo así como una secreción colgando intraluminalmente del vaso. Esto es un trombo enorme dentro de la coronaria derecha. Este trombo se fragmentó y parte de él migró y ocluyó por completo el segmento distal de la coronaria derecha, y por esa razón nosotros tenemos la elevación del ST que vimos anteriormente. Entonces, por otro lado, no apreciamos en esta arteria ningún rasgo angiográfico, al menos, de enfermedad arteriosclerótica. Pareciera que estamos lidiando con un evento trombótico puro, eventualmente relacionado a COVID. El único factor de riesgo importante del paciente es su obesidad, y ya ustedes saben que la obesidad es un factor de riesgo muy importante de complicaciones en COVID, incluso es en COVID y en el síndrome post-COVID igualmente se mantiene por todas las restricciones y por la condición inflamatoria crónica de todos los obesos. Hicimos tromboaspiración de ese material y esto es lo que pudimos obtener en ese momento. Y a pesar de que obtuvimos este material, no pudimos aspirar por completo toda la cantidad de trombos que tenía esa coronaria, pero pudimos restablecer el flujo. Colocamos al paciente en terapia antiplaquetaria dual, anticoagulante, y además adicionamos terapia antiplaquetaria parenteral para tratar de disminuir la carga trombótica intracoronaria. Y posteriormente obtuvimos esta imagen donde se restablece por completo el flujo, se reaparece el segmento distal de la coronaria derecha, la perfusión tisular microvascular se restablece y el paciente hace un daño miocárdico esencialmente mínimo. ¿Qué quisimos en este paciente adicionalmente investigar? Este paciente tiene una enfermedad arteriosclerótica crónica que se manifestó por el estrés de la enfermedad, por la hipoxemia. Esto fue un infarto tipo 2, fue un infarto tipo 1. Hasta ahora tenemos un infarto tipo 1 con una clara obstrucción del lumen de la arteria epicárdica. Y entonces
procedimos a utilizar una técnica muy reciente que se llama tomografía coherencia óptica del vaso coronario. Esto es simplemente un catéter intraluminal que permite hacer cortes tomográficos prácticamente anatomopatológicos de la luz del vaso utilizando una onda de luz de nivel infrarrojo, y entonces nosotros apreciamos aquí que la arteria está completamente abierta. Aquí podemos ver las capas de la arteria, que está la íntima, la media, la elástica externa, y no apreciamos ninguna lesión arteriosclerótica que explique lo que pasó cuando la vemos en este eje largo, como si cortáramos el vaso a lo largo de toda su longitud, lo seguimos a lo largo de toda su longitud, y el paciente claramente no tiene enfermedad arteriosclerótica demostrada, por lo que asumimos que todo este evento tuvo que ver con la coagulopatía propia de la enfermedad asociada a COVID. De lo que sacamos que nuestra primera lección para llevar, muy importante para todos, para los cardiólogos y también para los infectólogos, que son los que más comúnmente manejan esta patología, no toda injuria miocárdica es de origen coronario. La injuria miocárdica puede estar relacionada, de hecho, en la mayoría de los casos COVID, está relacionada con la respuesta inflamatoria hiperinmune del huésped que recibe la enfermedad. La injuria miocárdica en COVID-19 es un marcador de riesgo de complicaciones y de mortalidad, pero no necesariamente cardiovascular. Se relaciona linealmente con la edad. A mayor edad, el paciente tiene más riesgo de hacer injuria miocárdica, seguramente tiene más riesgo de tener enfermedad o factores de riesgo predisponentes. A mayores factores de riesgo, en suma, los pacientes tienen más riesgo de hacer injuria miocárdica, tienen un solo factor de riesgo, 2 o 3, eso linealmente se relaciona a elevación de troponina, pero elevación de interleuquina 6, elevación de dímero D, elevación de PCR, elevación de transaminasa, transferrina, perdón, etc. Se relaciona la incidencia y complicaciones más frecuentes son en hombres. Las mujeres en general parecieran tener una tendencia a tener una respuesta inmunológica en COVID más efectiva. No sabemos si tienen relación con las hormónicas que los hombres, pero la mortalidad, a pesar de que ha sido muy parecida, de todas maneras siempre ha tenido una clara tendencia a ser mayor en los hombres. El paciente B es un paciente masculino, 62 años, conocido por diabetes mellitus, hipertensión. Fíjate que tiene claros factores de riesgo para enfermedad coronaria. Hace COVID el 19 de abril del 21. Se complica con una neumonía y la supera. Al 9º día post-alta, el paciente inicia con una cadena de eventos embólicos trombóticos recurrentes. Le hacen embolectomía quirúrgica de ambas piernas por arriba y por debajo de la rodilla. Hace una oclusión asintomática de carótida izquierda en un screening que hicieron de vasos a través de angiotomografía de los vasos del cuello. Encontraron porque hizo una manifestación neurológica transitoria, tiene una oclusión asintomática de carótida izquierda, si lo podemos llamar asintomática, más un trombo flotante en el arco aórtico, de acuerdo a esa angiotac. Se inicia anticoagulación completa con warfarina. Y estando en anticoagulación completa con warfarina en julio del 2021, presenta dolor torácico súbito a las 2 de la mañana con elevación del ST de la cara anterior. Estamos aquí lidiando entonces ahora con un COVID prolongado por hipercoagulabilidad inducida en el momento post-COVID. Ya aquí estamos 4 semanas posterior al evento, por lo que claramente la definición de síndrome post-COVID. Ya esto lo habló perfectamente Carlitos, pero solamente para destacar que este es el sustrato etiopatogénico y fisiopatológico de todo lo que sucede en el contexto de un COVID-19, y que los mecanismos por los que se produce el daño cardiovascular son múltiples y los fenotipos de presentación también son múltiples. Esta es simplemente una lista de todas las formas fenotípicas con las que se puede presentar un COVID: bloqueo auriculoventricular completo, síndrome de Takotsubo, elevaciones del ST, disecciones coronarias espontáneas de múltiples vasos. Es una cantidad de situaciones clínicas cardiovasculares que simulan perfectamente todo lo que nosotros manejamos de manera crónica en relación con la enfermedad arteriosclerótica, pero que en este caso está asociado a un proceso inflamatorio muy agresivo, probablemente que incluye nuevamente endotelitis y un síndrome de hipercoagulabilidad.
y los mecanismos también Carlos los explicó ampliamente, por los que no lo voy a aburrir con la cantidad de detalles de cómo se produce la coagulopatía, pero el marcador más importante, nuevamente subrayo, es el dímero D, y siempre se ha usado hasta ahora como una señal de cuándo intervenir agresivamente con anticoagulante o no, aunque no hay ninguna regla precisamente definida. Si nosotros interrogamos a 100 especialistas de COVID o 100 especialistas médicos en el tratamiento de COVID, vamos a encontrar 100 respuestas diferentes de cómo intervenir anticoagulación en estos pacientes. Pero este es el hallazgo angiográfico de este paciente. Esta es la arteria más importante del corazón, esta es la arteria descendente anterior. El paciente tiene una lesión que en este caso aquí parece arteriosclerótica, estenótica. En el segmento proximal, nuevamente tenemos una imagen muy parecida a la que vimos en la coronaria derecha anterior. Hay una estenosis que la precede, o sea que aquella enfermedad arteriosclerótica, hay un trombo que ocluye el vaso e impide el flujo normal de la arteria. Este paciente hizo COVID, después hizo múltiples manifestaciones trombóticas sistémicas y hace ahora una trombosis intracoronaria. Nuevamente, este paciente tiene que ser tratado mecánicamente, se tromboaspiró y se le colocó una malla, un stent que ustedes conocen perfectamente, son unos stents farmacoactivos para restablecer el flujo, para proteger al paciente de probable restenosis o de oclusiones agudas en las siguientes 4 semanas. Este es el resultado post intervención percutánea. Se restablece completamente la anatomía de la arteria coronaria, el flujo, y ahora tenemos que decidir cómo tratar estos pacientes en este escenario. Este paciente entonces fue a triple terapia. A pesar de haber estado anticoagulado, hizo una trombosis coronaria. Entonces este paciente va con algún antiplaquetario tipo aspirina siempre, inicialmente, después con alguno de los potentes antiplaquetarios modernos, pero cuando hace triple terapia generalmente solo utiliza clopidogrel y se switchó de warfarina para hacer más fácil el manejo del seguimiento anticoagulante. Se switchó a un anticoagulante de nueva generación, se mantuvo en triple terapia por al menos en una semana y luego se mantiene en un antiplaquetario más un anticoagulante de nueva generación por lo menos un año, y de acuerdo a la evolución que seguiríamos. El infarto de miocardio, como segunda lección, con elevación del ST en el contexto del COVID-19, se trata con intervención coronaria percutánea siempre, particularmente si es una manifestación temprana de la enfermedad. Pudiéramos discutir mucho que este paciente, si este mismo escenario se produce en la semana 3, el paciente está en ventilación mecánica, en insuficiencia respiratoria refractaria, en acidosis metabólica de muy difícil manejo, en sostén vasopresor, muy probablemente no tiene sentido bajar a este paciente a la sala de hemodinamia, hacer una intervención que en ese estado avanzado de la enfermedad probablemente es fútil. El infarto sin elevación del ST se puede y debe manejar de manera conservadora inicialmente si no tiene elevación dinámica del ST y encontrar el momento clínico ideal para la angiografía. Esto ha variado mucho en el tiempo. Cuando comenzamos nos disfrazábamos tremendamente para poder hacer la entrada a la sala de hemodinamia. Nos trasladaban pacientes de otros países o de otras islas del Caribe y esos pacientes venían en una ambulancia, todo el mundo venía totalmente cubierto, disfrazado, tomaba horas hacer un traslado porque la gente tenía temor de contaminarse en el mismo. Ahora, la mayoría de los que estamos atendiendo, los pacientes, estamos totalmente vacunados, tenemos booster, tenemos absolutamente todo, hay mucha más confianza y entonces se aligeraron los tiempos, ya no enfriamos tanto al paciente sin elevación del ST, sino que prontamente también lo podemos llevar a hemodinamia, pero siempre se debe escoger el momento oportuno para evitar que alguien se contagie innecesariamente en un paciente que puede planificarse. Existe un amplio espectro de presentaciones clínicas del COVID-19 que simulan un infarto, infartos tipo 1 y 2, entre ellos, por supuesto, el embolismo pulmonar y la miocarditis. Ustedes saben que el embolismo pulmonar quizás es la complicación vascular más frecuente asociada a COVID y hace elevaciones de troponina muy importantes, hace elevaciones de BNP muy importantes, dilataciones del ventrículo derecho, inestabilidad hemodinámica y algunas veces está relacionada con oclusión de los grandes vasos pulmonares, otras veces simplemente está asociada con oclusión difusa de toda la microcirculación pulmonar. El paciente C es un paciente muy interesante, lo hicimos hace apenas 2 semanas, una muchacha de 34 años, 2 meses por COVID, no complicado, fue un COVID que se manejó de manera ambulatoria. Sus factores de riesgo eventualmente son
ser obesa y ser hipertensa. Súbitamente presenta dolor centrotorácico intenso de 20 minutos de duración asociado a sudoración profusa, y cuando llega la emergencia su electrocardiograma es esencialmente normal, pero el control de troponina alta sensibilidad es de 678, lo que lo hace tremendamente anormal. Este es el electro, una tendencia a lo mejor a la frecuencia cardíaca un poquito alta, unas variaciones de la repolarización en la cara anterior, pero nada particularmente que obligue a que hagamos un angiograma, pero este paciente, nuevamente, ahora tiene un infarto sin elevación del ST, pero es una muchacha de apenas 34 años y decidimos tratarla agresivamente y la llevamos a la sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia es difícil que ustedes vean que hay aquí una diferencia, pero básicamente en la descendente anterior hay una claridad que nosotros tenemos como hazy, como si ustedes vieran que esto está mejor contrastado que esto que está aquí, esto como más claro. Y cuando está más claro, siempre sugiere que puede haber una placa complicada que no podemos definir si es trombo, si es disección, si es hematoma. Y por la juventud de esta paciente decidimos mejor investiguemos un poco más allá, y oh sorpresa, cuando vemos a la paciente le hacemos nuevamente la tomografía intracoronaria que hace cortes casi histopatológicos, y entonces esta es nuevamente la luz del vaso, este es el catéter dentro de la coronaria, este es la íntima y esto es la media, y cuando ustedes ven la media la ven completamente separada, toda esta sombra oscura o negra que ustedes aprecian aquí es un hematoma de la pared del vaso que separa la elástica de la media del vaso y produce una disección o un hematoma intramural coronario. Lo mismo que nosotros vemos en las aortas, en las disecciones de aorta. En este caso, el mecanismo, generalmente no encontramos ninguna lesión de la íntima que explicara una disección desde la íntima, por lo que creemos que fue una hemorragia que se originó en la base vasorum de la elástica y produjo un hematoma intramural y produjo el enorme dolor, la elevación de troponina, pues se comprometió el flujo, y ahí entonces comienza el debate de cómo tratar a este paciente. Pero nuevamente, pareciera que el antecedente de haber padecido COVID, a pesar de que celebramos haberlo superado en la fase aguda, hay una parte de la población que se queda con un riesgo aumentado para eventos cardiovasculares, particularmente en los que ya tienen factores de riesgo previamente establecidos. En esta niña de apenas 34 años, los factores de riesgo pareciera que no tienen tiempo de haber hecho tanto daño, pero es hipertensa y es obesa. Siempre nos quedaremos con la duda de cuánto contribuyó cada factor de riesgo, pero evidentemente esto nos llama enormemente la atención, cómo el post-COVID pudiera predecir eventos cardiovasculares a futuro. De hecho, recientemente se presentó un estudio que es el más grande seguimiento de aparición de enfermedad cardiovascular en la población post-COVID. Se hizo con pacientes de los hospitales de veteranos en los Estados Unidos. Los hospitales de veteranos en los Estados Unidos fueron los primeros que iniciaron registro de historia electrónico en los Estados Unidos. Es la más grande red de asociación de hospitales de los Estados Unidos con este tipo de información. De hecho, miren el número de los pacientes que hicieron seguimiento después de los 30 días, 154,000 pacientes le hicieron seguimiento de acuerdo al registro electrónico, y los compararon nada más y nada menos que contra dos grupos de 5 millones de pacientes control, de acuerdo a la historia, 5 millones de pacientes que no tuvieron COVID, pero que fueron evaluados en el periodo del confinamiento, fueron expuestos a los mismos estresores que el resto de la población: confinamiento, falta de posibilidades de actividad física, restricción de movimiento, angustia familiar, y también lo compararon con otro grupo del año 2017 de las mismas características demográficas, pero en el 2017 no había ni señal de COVID. Lo compararon contra esos pacientes que tuvieron una vida normal y establecieron claramente que los pacientes post-COVID tienen aumentado los riesgos de nueva insuficiencia cardíaca, eventos trombóticos cardiovasculares, tanto en el circuito cerebrovascular como en el circuito coronario. Un riesgo absoluto que de acuerdo al grupo etario puede estar entre el 2 al 4%, que si lo
registras individualmente, afortunadamente es bastante pequeño porque el 96% de los pacientes o el 98% no va a tener ningún riesgo, pero cuando entiendes que en este momento ya hay casi 600 millones de casos COVID en el mundo y hay más de 6 millones de muertos, entiendes que pudiera estar lidiando con una cuarta ola, pero esta vez de eventos cardiovasculares relacionados con COVID, por lo que es absolutamente relevante en el seguimiento de estos pacientes. Las posibilidades de complicaciones cardiovasculares las tenemos que interrogar, no tenemos que obsesionarnos con ellos, pero los síntomas cardiovasculares siempre van a ser una señal de alarma digna de ser seguida. Como mensaje para llevar todo lo aprendido hasta hoy, puede ser falso mañana. Durante todos estos 2 años nosotros dijimos cosas que creíamos eran verdad y meses después no pudimos sostener. El COVID-19 es un continuo de nuevas lecciones, sin ninguna duda. Y como decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Muchas gracias.